El salón del tribunal era un recinto frío, no solo por el mármol gris que cubría las paredes, sino por la mirada gélida del juez Baltazar Echeverría. Un hombre de ceño impenetrable, con voz de trueno y manos que nunca habían temblado frente al poder. Para él, la justicia no era un ideal, sino una espada que él blandía con arrogancia. A las 9:03 en punto, se abrió la puerta de la sala. Todos se voltearon. Era una mujer menuda, de rostro cansado y cabello entrecano, vestida con una blusa desteñida y una falda que apenas le cubría los tobillos. Sus zapatos tenían el cuero agrietado, las suelas despegadas. Caminaba con pasos tranquilos, pero sin rastro de vergüenza. Llevaba en sus manos un cuaderno de tapas duras, cuidadosamente envuelto en una bolsa de tela. «Nombre», ladró el secretario. «Rosaura Cedeño», dijo ella, firme, con un acento suave de campo. «Acérquese al estrado. Caso número 247. Acusada de desacato a la autoridad y ocupación ilegal de terreno público». Un murmullo recorrió la sala. Rosaura mantuvo la mirada al frente. El juez Echeverría hojeó el expediente con fastidio. «¿Sabe por qué está aquí, señora Cedeño? Porque no me fui de la casa donde he vivido los últimos 27 años, su señoría», respondió ella, sin titubear. «Una casa que construyó en un terreno que pertenece al municipio», espetó él. «O sea, no es suya. Eso dicen ustedes». «Yo tengo otro relato», dijo, sacando el cuaderno de la bolsa. Echeverría se inclinó hacia adelante, burlón. «¿Y qué es eso? ¿Una Biblia? ¿Un libro de recetas?» «Mi verdad», contestó Rosaura. «Cada ladrillo que puse, cada recibo de agua y luz que pagué, cada fotografía, cada carta que mandé pidiendo ayuda cuando nadie contestaba. Todo está aquí». El juez soltó una risa seca. «¿Cree que eso conmueve a este tribunal? Aquí no juzgamos con anécdotas, señora. Juzgamos con leyes». Rosaura se acercó un paso más. El público contenía el aliento. «Entonces escúchelas», dijo. «Porque también tengo leyes anotadas aquí. He pasado las últimas madrugadas en la biblioteca municipal, leyendo códigos. Y descubrí que el artículo 55 de la Ley de Tierras reconoce el derecho a la posesión si se ha habitado y mantenido un predio durante más de 20 años de forma pacífica, pública y continua». Echeverría dejó de sonreír. «¿Se atreve a recitarme leyes a mí?» «No, señor juez. Me atrevo a recordarle que también se aplican a los pobres». Un silencio pesado cayó en la sala. Incluso el joven fiscal tragó saliva. Nadie lo sabía aún, pero ese día no solo sería un juicio. Sería el principio de una lección que el juez nunca olvidaría. El martillo de madera golpeó la base con un clac. Seco, tan tenso como el ambiente que se respiraba. «Este tribunal no permite interrupciones, ni desafíos al orden judicial», dijo el juez Echeverría, con tono glacial, como si su autoridad pudiera tapar el temblor que comenzaba a colarse en su voz. Pero Rosaura no se movió. No retrocedió ni un paso. Sostenía su cuaderno como si fuera un escudo hecho de dignidad. «No lo estoy interrumpiendo, señor juez. Solo estoy pidiendo que me escuche, como lo haría con cualquiera que lleve corbata», dijo ella, clavando los ojos en los suyos, sin rabia, sin súplica, solo con la calma de quien ya ha sido ignorada demasiadas veces. Un murmullo se levantó entre los asistentes. La mayoría eran personas del barrio de Rosaura. Vecinos que no tenían nada, salvo historias parecidas y una admiración creciente por la mujer que ahora hablaba por todos. «Silencio», ordenó el juez, alzando la voz. «Este no es un mercado, es una corte. Y aún así, parece que se vende justicia al mejor postor», se oyó desde el fondo. Un hombre alto, de overol azul y barba desordenada, se había puesto de pie. Era Jacinto, el panadero, quien había sido desalojado el mes pasado por una orden firmada por el mismo juez. Otros comenzaron a levantarse también. No gritaban, no insultaban. Solo estaban de pie, como columnas humanas, en señal de respaldo. Echeverría apretó los puños. «Orden en la sala o mandaré a desalojar». «Ya nos desalojaron de todo, señor juez», respondió una joven con un bebé en brazos. «Menos de la dignidad». «Eso no pudieron». La tensión crecía como una marea imparable. El juez hizo un gesto al alguacil, pero este no se movió. Dudó. Su mirada fue hacia Rosaura, luego al juez,
luego a la gente. ¿Quiere que lo saque, señor?, preguntó, casi en susurro. Echeverría tragó saliva. Por primera vez en muchos años, no estaba seguro. No de la ley, sino de su efecto. Su voz no intimidaba. Su traje, antes imponente, ahora parecía solo una tela pesada sobre su vanidad. Rosaura dio un paso más. Su voz se suavizó. Señor juez, yo no quiero guerra. No quiero insultos ni protestas. Solo vine a defender mi casa. No vine a que me regalen nada. Vine a exigir lo que me corresponde. Porque usted, más que nadie, debe saber que la justicia no se mide por el precio de los zapatos, sino por la verdad que uno trae consigo. Echeverría sintió que la sala le giraba. El cuaderno en manos de esa mujer, vieja y frágil en apariencia, pesaba más que todos los tomos legales que él había leído en su vida. Porque contenía algo que él había olvidado: humanidad. Y justo entonces, como si el destino supiera elegir el momento preciso, la puerta del tribunal se abrió con un chirrido lento. Una periodista con una cámara entró al recinto. Y con ella, la historia dejó de ser solo un juicio. Se convirtió en una noticia. El clic de la cámara retumbó en la sala como un disparo. La periodista era joven, pero sus pasos firmes y su presencia decidida delataban experiencia. Se llamaba Camila Arboleda, reportera de un noticiero local que pocos tomaban en serio, hasta que empezaron a transmitir las historias que nadie quería escuchar. «Buenas tardes», dijo con cortesía. «Estoy cubriendo el caso de la señora Rosaura Cedeño. El pueblo está interesado en saber por qué una mujer que ha vivido 27 años en su casa está a punto de ser desalojada sin que se le permita defenderse con pruebas». El juez Echeverría entrecerró los ojos. «Este tribunal no ha autorizado la presencia de la prensa. Esto es una intromisión». «¿Una intromisión?», respondió Camila, sacando su credencial con calma. «Según la Constitución, todo juicio es público salvo casos excepcionales. Este no lo es. Si no me equivoco, aquí se está discutiendo un derecho fundamental, el de tener un hogar. Y eso nos concierne a todos». Algunos presentes aplaudieron tímidamente. El juez golpeó con su martillo, pero el sonido ya no tenía autoridad. Era como si intentara clavar un clavo en el agua. «¿Y usted, señora Cedeño, quiere hacer esto un espectáculo mediático?», preguntó el juez, más irritado que nunca. «No, señor. Yo no quiero espectáculo. Yo quiero justicia. Pero si para eso tengo que alzar la voz frente a una cámara, lo haré. Ya estuve callada demasiados años». Camila se acercó, enfocó la lente en Rosaura y le hizo una seña para hablar. Rosaura dudó por un instante, pero luego asintió. «¿Desea decir algo al país, doña Rosaura?», preguntó la periodista. «Sí», respondió ella, mirando directamente a la cámara. «Me llamo Rosaura Cedeño. No soy abogada. No estudié en una universidad. No tengo poder ni títulos. Pero tengo memoria. Tengo pruebas. Y tengo derechos. Esta tierra no me la robé. La sembré, la regué, la cuidé. Aquí enterré a mi esposo. Aquí crié a mis hijos. Esta no es solo una casa. Es una vida». La sala entera se estremeció. Nadie dijo nada. El silencio era un aliado de Rosaura ahora, porque dejaba que sus palabras resonaran sin interrupción. La cámara siguió grabando mientras ella abría su cuaderno. Mostró fotos descoloridas, recibos, cartas, certificados médicos, una lista escrita a mano de cada mejora que había hecho a la propiedad. Era como si cada página hablara. El juez se revolvía en su silla. Ese juicio se le escapaba entre los dedos. No podía ordenar que apagaran la cámara sin quedar como un déspota. No podía gritar sin parecer acorralado. Y en su rostro, por primera vez, apareció algo que nadie había visto antes: duda. Camila cerró la transmisión. «Gracias, doña Rosaura. La historia ya no es solo suya. Es de todos». Mientras tanto, en redes sociales, el vídeo ya comenzaba a difundirse. Y en menos de una hora, Rosaura no sería solo una acusada. Se convertiría en símbolo. El reloj del tribunal marcaba las 10:47 de la mañana. Afuera, el sol comenzaba a calentar los adoquines como si quisiera participar del juicio, derritiendo lentamente la indiferencia que hasta ese día había cubierto los pasos de los que entraban y salían sin mirar.
Dentro, Rosaura seguía de pie, su cuaderno sobre la mesa, su dignidad intacta. Pero el ambiente había cambiado. El juez Echeverría hojeaba los documentos con expresión amarga. Lo que al inicio creyó sería una audiencia rápida, otro desalojo más, otro pobre sin defensa, ahora se le escurría como arena entre los dedos. Y lo peor para él no era perder el control del juicio, sino perderlo frente a alguien que, en su lógica, no debía ser rival. Esto no prueba propiedad legal, insistió, alzando los recibos de agua y luz. Son pagos de servicios, no escrituras. ¿Y cómo se obtiene una escritura, señor juez, si el municipio jamás respondió nuestras solicitudes? Preguntó Rosaura, sin levantar la voz. ¿Cómo legaliza uno una tierra cuando cada puerta oficial te la cierran en la cara? Echeverría abrió la boca, pero no halló respuesta inmediata. En su mente, empezaban a chocar dos mundos, el de los libros de derecho, frío y rígido, y el de la vida real, donde las leyes mal aplicadas o ignoradas por décadas se volvían injustas en sí mismas. La periodista Camila se mantenía al margen, tomando notas. Pero su celular vibró. Lo miró. Sus ojos se agrandaron. Disculpen, pero esto es importante, dijo levantándose. El vídeo de doña Rosaura acaba de ser compartido por la Defensoría del Pueblo. Están pidiendo revisar el caso. Además, medios nacionales ya están replicándolo. El país está mirando. La sala quedó en shock. Incluso el fiscal, un joven que hasta entonces había actuado como simple engranaje del sistema, tragó saliva y se levantó. Señoría, considerando el impacto público, solicito que se suspenda momentáneamente el juicio para revisar con más detalle los documentos de la señora Cedeño. Y quizás, también para evaluar una posible mediación. Los ojos del juez se entrecerraron. Era una herida a su ego, sí. Pero una herida que ya no podía ocultarse bajo la toga. ¿Y usted, señora Cedeño, acepta una mediación? Preguntó, con cierta aspereza disimulada. Acepto siempre que se me escuche como igual, no como mendiga, respondió ella con tranquilidad. No vine a pelear. Vine a recuperar mi nombre. Si eso se logra con diálogo, mejor para todos. El juez golpeó el martillo, esta vez sin ira. Se suspende la audiencia por 72 horas. Este tribunal se tomará el tiempo necesario para estudiar la documentación y consultar con las instancias correspondientes. Pero no era solo eso. Era la primera vez en años que Echeverría suspendía algo sin tener la última palabra. Y mientras los asistentes salían en silencio, algo flotaba en el aire, la sensación de que las cosas, por fin, podían cambiar. El barrio La Flor del Sur, donde vivía Rosaura, amaneció distinto al día siguiente. Las ventanas, normalmente cerradas por miedo, se abrieron temprano. En las esquinas, los vecinos hablaban en voz baja pero con ojos encendidos. En cada tienda, panadería y parada de bus, el nombre de Rosaura Cedeño circulaba como una moneda nueva, brillante y poderosa. Y no solo ahí. En la radio matutina, los conductores debatían el caso como si se tratara de una figura pública de renombre. En la televisión, los presentadores comentaban el coraje de una mujer común que puso contra las cuerdas al sistema. Y en redes sociales, el vídeo alcanzaba miles de visualizaciones por minuto. Almohadilla Rosaura no está sola. Ese era el hashtag. Mientras tanto, en su humilde casa, Rosaura no encendía la televisión. No necesitaba saber que la estaban viendo. Tenía suficiente con recordar que durante años, nadie la había escuchado. Lavaba la ropa a mano, como siempre. Preparaba café en su olla vieja, como siempre. Pero sus manos temblaban levemente. No por miedo. Por el peso de lo que significaba ya no hablar solo por ella, sino por todos los que nunca tuvieron un micrófono. ¿Estás lista?, le preguntó Jacinto, que vino a buscarla en su moto para llevarla al centro cívico, donde se realizaría la reunión con el delegado municipal. Nunca he estado más lista en mi vida, respondió ella, alzando su cuaderno como quien lleva un estandarte. Al llegar al edificio municipal, notaron algo extraño. Había cámaras, pero no de prensa. Eran de vigilancia. Y al fondo del salón de reuniones, muy lejos del tribunal, aguardaba una sorpresa. El propio juez Baltazar Echeverría, de traje informal y rostro más humano que nunca. No estaba detrás de un estrado. Estaba sentado en una silla común, frente a una mesa de plástico blanco.
Me ofrecí para asistir a la mediación, señora Cedeño, dijo, bajando la vista brevemente. Supuse que usted lo preferiría así. Sin mármol, sin martillo. Solo personas. Rosaura dudó. No por miedo, sino porque ver al juez fuera de su zona de poder era como ver una montaña sin cumbre. Gracias por venir, dijo finalmente. Entonces ahora sí podemos hablar. Durante casi 2 horas, se repasaron documentos, se escucharon testimonios de vecinos, se revisaron las cartas sin respuesta enviadas al municipio. Incluso Camila, la periodista, trajo un archivo de notas que incluía precedentes legales en otros casos similares. Y Echeverría escuchó. No con la postura de quien está esperando refutar, sino con la atención del que empieza a comprender que su ceguera no era producto de ignorancia, sino de costumbre. Cuando la sesión terminó, el silencio volvió a llenar la sala. Lo que han hecho, señora Cedeño, dijo finalmente el juez, es algo que la ley no enseña, pero la justicia reconoce, hacer visible lo invisible. Rosaura lo miró. No vengo a que me aplaudan, señor juez. Solo quiero vivir en paz. Y que, después de mí, otras no tengan que pasar por lo mismo. Y entonces, por primera vez en su carrera, Echeverría se levantó de su asiento y le dio la mano. Una escena que no se transmitió por televisión, pero que todos los presentes recordaron como una lección más poderosa que cualquier sentencia. Las 72 horas habían pasado. El tribunal estaba otra vez lleno, pero el ambiente ya no era el mismo. Había menos tensión y más expectativa. Algunas personas llevaban flores. Otras, pancartas escritas a mano con frases como "el hogar no se roba" y "justicia sin miedo". Camila, la periodista, no solo volvió, sino que ahora transmitía en vivo para un canal nacional. Esta vez, el juicio no era solo de Rosaura. Era del país entero. La sala se oscureció ligeramente cuando el juez Baltazar Echeverría entró. Esta vez sin arrogancia, sin la mirada altiva que lo caracterizaba. Caminaba como quien sabe que algo dentro de sí ha cambiado, aunque aún no entiende del todo cómo ocurrió. Rosaura ya estaba en su asiento. El cuaderno en sus manos seguía tan firme como el primer día. Se reanuda la audiencia, anunció Echeverría, con voz serena. Hubo un momento de silencio absoluto. Todos esperaban el veredicto. Este tribunal, continuó el juez, ha analizado los documentos, los testimonios y la normativa vigente. Hemos considerado, además, el precedente jurídico de la posesión ancestral, así como la inacción prolongada por parte del Estado frente a múltiples solicitudes formales ignoradas. Se detuvo. Respiró hondo. Por lo tanto, este tribunal resuelve que la señora Rosaura Cedeño ha ejercido posesión legítima, pacífica y prolongada sobre el terreno en cuestión. Y, en consecuencia, reconoce su derecho a la regularización del mismo como propietaria legítima. El estallido de aplausos fue inmediato. Algunos se pusieron de pie. Otros lloraron en silencio. El alguacil sonrió por primera vez. Camila enfocó su cámara en Rosaura, que solo bajó la cabeza un instante. No para agachar la frente, sino para cerrar su cuaderno con cuidado. Ya no era necesario seguir mostrándolo. Su historia estaba escrita, y ahora también había sido escuchada. El juez golpeó el martillo, pero esta vez no para imponer silencio. Lo hizo como quien cierra un capítulo. Rosaura se puso de pie. Al salir de la sala, no habló con la prensa. Solo miró hacia atrás una vez, al estrado vacío, y dijo con una voz que apenas se oyó: No gané por ser fuerte. Gané por no rendirme. Esa noche, en su casa, Rosaura sacó su cuaderno. No para defenderse, sino para escribir algo nuevo. En la última hoja, con una letra algo temblorosa pero firme, escribió: Las leyes son como el fuego, si están mal dirigidas, queman a quien no tiene protección. Hoy, por primera vez, ese fuego me calentó en lugar de consumirme. Y debajo, con tinta azul, firmó con su nombre completo: Rosaura Cedeño, propietaria. El sol iluminaba los techos del barrio La Flor del Sur con una ternura inusual. Era como si incluso el cielo supiera que algo había cambiado. Frente a la casa de Rosaura, ahora pintada con un nuevo tono de esperanza, se reunían vecinos, periodistas, estudiantes de derecho y hasta funcionarios municipales que antes ignoraban las esquinas polvorientas de ese rincón olvidado. Una pequeña placa fue colocada sobre la puerta.
Aquí vive Rosaura Cedeño. Mujer de palabra, justicia y memoria. Rosaura no organizó la ceremonia. No la pidió. Pero la aceptó, como quien entiende que la vida a veces premia a los tercos con un poco de poesía. ¿Y qué va a hacer ahora, doña Rosaura?, le preguntó Camila, con la grabadora encendida. Sembrar unas matas de albahaca donde antes tenía miedo, respondió ella, sonriendo con la sabiduría de los años. Y después, ayudar a otros a escribir su propia defensa. Tengo algunas horas libres, y mi cuaderno todavía tiene espacio. Mientras tanto, en un edificio de oficinas más elegante, en el centro de la ciudad, el juez Baltazar Echeverría contemplaba el vídeo viral de Rosaura por última vez. No lo veía con fastidio, como al principio. Lo veía con gratitud amarga. Porque a veces, perder un poco de poder es el precio justo por recuperar el respeto que uno se había dejado atrás. Sobre su escritorio, había comenzado a escribir un ensayo jurídico titulado «Cuando la justicia se disfraza de legalidad, una reflexión necesaria». Y en la dedicatoria, sin nombres ni cargos, escribió simplemente: «Para quienes me enseñaron que la ley, sin compasión, es solo mármol frío». Con los días, la historia de Rosaura cruzó fronteras. Universidades la estudiaban como ejemplo de justicia restaurativa. Docentes usaban su caso para hablar de derecho humano a la vivienda. Y jóvenes empezaron a organizar asesorías barriales gratuitas, inspirados por la mujer de los zapatos rotos y el cuaderno imbatible. Rosaura no buscó fama, pero se convirtió en leyenda. No por levantar la voz, sino por no bajarla nunca. No por tener poder, sino por recordar al mundo que el poder más grande es el de una conciencia en paz. Y así, entre plantas nuevas, niños corriendo en el patio, y el cuaderno ya lleno de hojas, Rosaura siguió viviendo como siempre. Pero ahora, con su nombre limpio. Y su hogar invencible. La verdadera justicia no siempre se encuentra en los libros ni en los trajes elegantes, sino en la voz firme de quienes han vivido la verdad en silencio. Rosaura nos enseña que el poder no reside en el estrado, sino en la dignidad de quien defiende su historia con memoria, coraje y humanidad. Porque cuando el sistema olvida a los más humildes, es la convicción de una sola persona la que puede recordar al mundo lo que significa ser justo. Si esta historia te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más historias que te inspirarán a encontrar tu lugar en el mundo. Te deseo un hermoso día lleno de bendiciones, sigue adelante y cuídate mucho.